Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en este debate público un día después de que los sucesos del 5 de noviembre marcan pues tendencias muy claras a nivel global y a nivel nacional. En un mismo día gana la reforma al Poder Judicial en México, una sesión realmente importante, histórica, como han señalado algunos, y también histérica para otros, porque fue la derrota contundente de este intento, ni siquiera judicial, sino un intento político por echar abajo la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Y el segundo eje, evidentemente, es el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que no es un triunfo apretado como se esperaba, es un triunfo bastante holgado. Trump confirma una victoria brutal con 5 millones de votos más que Kamala Harris, con un avance impresionante de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos, ganan la tercera parte de lo que estaba en juego en el Senado de Estados Unidos, y todo parece indicar que van a tener mayoría en la Cámara de Representantes. Y prácticamente inicia la segunda temporada del trumpismo. Una segunda temporada que se avisora difícil, complicada, compleja, y más allá de los escenarios que vengan para México y para el mundo, creo que es importante todavía analizar, reflexionar qué es lo que está pasando en la sociedad norteamericana para que un personaje como Donald Trump, un personaje además que no dejó de hacer campaña en los últimos 6 años, incluyendo la campaña que voluntaria o involuntariamente le hizo el gobierno de Biden con una enorme cantidad de casi 19 juicios, si no me equivoco, en su contra. En fin, y para poder analizar y comentar esto, tenemos desde Nueva York conectado con nosotros a un colega muy querido, a David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos. David, buenas noches y buenos días para ti. Noches. Así es, buenas noches a todos, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias, David. También aquí en el estudio está Claudia Martínez, nuestra conductora de Informativo 14 y conductora también de Ventana al Mundo. Muchísimas gracias, Genaro, compañeros. David, un saludo. Muchas gracias. También está nuestro colega Jonathan Pérez de Capital 21. Hola, ¿qué tal, querido Genaro? Y compañeros. Mi querido Emerson Segura, también coordinador de TV Migrante Informa. Querido David, tus primeras impresiones o lecturas de esto que sucedió el 5 de noviembre. Mira, no, fue una sesión donde pensábamos que íbamos a tardar unos días en saber el resultado. Así Había es. temores de violencia incluso, ¿no? Y todo tipo de cosas, pero de repente se vino la avalancha que llevó al regreso de Trump, ¿no? Ganó el colegio electoral, también el voto popular, ¿no? Son 71 millones de votos hasta ahora, va subiendo. Pero también implica que su partido, también como dijiste, reconquistó el Senado y es posible que gane en la Cámara Baja y al mismo tiempo goza de una mayoría conservadora en la Suprema Corte. O sea, lo que estamos, si ganan la Cámara Baja, estamos hablando de que Trump y su partido republicano controlarán las 3 ramas del gobierno federal de Estados Unidos, ¿no? Wow. También es notable de que el New York Times lo resumió, de que Estados Unidos está al precipicio de un gobierno autoritario nunca antes visto en los 248 años de historia de este país, ¿no? Entonces nos lleva, claro que todos quieren descubrir por qué gana, ¿no? O sea, qué es lo que pasó. Y ahí empieza a haber cosas interesantes. No sé si quieres que continúe detallando un poco, pero Por supuesto. Lo que sí sabemos, lo que sabemos, ahí me interrumpen si estoy con mucho rollo porque no he dormido bien, pero... No te apures.
o sea, en las encuestas de boca de casilla, pues prevaleció el asunto económico, ¿no? Para las mayorías, ¿no? Según las encuestas de salida de AP, por ejemplo, 9 de cada 10 votantes estaban algo o muy preocupados por el costo de alimentos y productos básicos. 8 de 10 estaban preocupados sobre los costos de vivienda, salud, gasolina, ¿no? Y también, entonces, ese fue El eje. el eje, pero también estaba el tema de migración, con una gran mayoría de la gente que votó por Trump a favor de la deportación de indocumentados, ¿no? Entonces son esas cosas, pero y otro factor que es notable es que Trump obtuvo un apoyo de los latinos nunca visto en medio siglo. O sea, Así es. ganó un 45% del voto latino y de ellos el 54% de los hombres latinos. Entonces, pues después su campaña culminó con insultos, ofensas a los puertorriqueños diciendo que su isla era de basura, de los mexicanos y latinoamericanos ni hablar, ¿no? Toda la campaña, ¿no? Que somos asesinos, violadores, invasores, etcétera, etcétera. Entonces, pues la gran pregunta es, entonces, ¿por qué? O sea, y mucho de esto tiene que ver con la economía. Entonces, por ejemplo, un joven puertorriqueño en Filadelfia, dice que sí estaba ofendido por lo que se había dicho de su isla, ¿no? Pero que votó por Trump. Entonces pues, se le preguntó por los valores familiares. Creo que él es mejor para las familias. Kamala Harris está muy enfocada sobre los transgénero, ¿no? Y eso fue su razón, ¿no? Otros mexicanos estadounidenses que hemos entrevistado, ¿no? Incluso gente que está en las ciudades, pero también en la frontera, se quejan de que hay demasiada inmigración y por eso estaban votando por Trump, ¿no? También hay africanos, asiáticos que expresan lo mismo, ¿no? Que se acaban de ser ciudadanos, ¿no? O sea, es la primera vez que van votando y nos cuentan sí, pues voté por él porque hay demasiados indocumentados que están llegando, ¿no? Entonces son esta parte del mosaico que a primera vista es lo que hay. Así y podemos es. seguir, ¿no? ¿Cómo interpretarías, David, este asunto que es muy, muy revelador del avance de Trump entre las comunidades latinas, las comunidades de origen migratorio reciente? ¿Es una especie de síndrome de Estocolmo o es una... Sí, no sé cómo Pues llamarlo. sí. O, Sí. ¿O qué otra razón podría haber? ¿Una necesidad de homologarse a la sociedad norteamericana bajo el parámetro WASP de Donald Trump? No, es impresionante. O sea, cuando fuimos a la convención republicana, ¿no? Era un mar blanco. Así es. Y ahí notabas en algunos lugares un afroestadounidense, un latino, ¿no? Por ejemplo, el ejecutivo en jefe de Goya Foods habló ahí, ¿no? A nombre de los latinos, ¿no? Pero pues los podías contar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esto? El fenómeno de los latinos tiene que ver con lo que tú dices. Una parte es la presión para volverse gringo, ¿no? Entonces, no soy ya migrante, no soy mis papás tampoco, yo soy estadounidense. Esa presión siempre ha estado aquí, eso no es nuevo, ¿no? Los irlandeses, los alemanes, los italianos, los judíos también enfrentaron todo eso, ¿no? Esa presión. Pero al mismo tiempo, y sobre todo cuando hay un clima anti-inmigrante. Entonces, si eres legal o si eres ya ciudadano, ¿no? Y puedes votar, pues no te quieres identificar con esos, ¿no?
en autodefensa, pero la otra cosa es el factor de la economía. O sea, eso es fundamental para entender qué acaba de suceder aquí, que le atinó Trump, ¿no? Y él se presenta como el defensor de los olvidados, de los marginados, de los que o sea, estamos hablando de tal vez un 45%, 44% de hogares donde hay un miembro de un sindicato votaron por él, ¿no? Estamos hablando de bases de la clase trabajadora que están con él, incluyendo los latinos, ¿no? Por ejemplo, en Nevada, ¿no? Que fue... Así es. Entonces, ese es el tema y eso viene de algo que conocemos bien en México y otras partes de América Latina, que son las consecuencias de 40 años de un modelo neoliberal que se aplicó también dentro de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, David. Aquí está con nosotros Claudia. Claudia, ¿qué reflexión haces de todo? Bueno, todavía faltan procesar algunos datos para entender la magnitud pues sí, de la victoria de Trump, una victoria mucho más contundente que la que tuvo en 2016. Arrolladora. Básicamente, yo lo que percibo del análisis es que pues Estados Unidos, los votantes le acaban de dar básicamente la potestad a Donald Trump de convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Estamos hablando de que no solamente va a ser la remontada política más grande en la historia reciente de Estados Unidos, ha sido el presidente 45. En Estados Unidos hubo un lapso demócrata y después se va a convertir en el presidente número 47, más allá de los procesos penales que tiene pendientes, más allá de haber estado involucrado en un tema de sobornos irregulares al pago de una actriz de cine para adultos, más allá de que incluso gane en un propio estado como Georgia, en donde él estuvo involucrado en pedirle al comisario electoral que le apareciera en el año, en las elecciones anteriores, que le aparecieron 11,000 votos y lo gana. Es decir, básicamente se está convirtiendo en el hombre más poderoso del mundo, que no solamente va a ser presidente, sino tiene ya el control del Senado. Lo más probable es que tenga también la Cámara de Representantes, es decir, el Congreso completo, que va a aprobar cualquiera de las iniciativas que haga. Y también recordemos que también tiene el poder de la Suprema Corte. De los 9 colegiados que están ahí, 6 son conservadores. Solamente hay 3 progresistas. Y de esos 6 que son conservadores, 3 fueron propuestos por él cuando era mandatario, incluyendo a la legista Amy Coney, que por supuesto le debe el cargo, que son vitalicios. Es decir, no va a haber iniciativa alguna que no pueda ser propuesta por Donald Trump, que pueda ser frenada en ninguno de los poderes de Estados Unidos. Nos está hablando de un hecho inédito en la historia reciente de la política de Estados Unidos y es muy peculiar porque yo lo que veo es que no solamente habría que tener una discusión acerca de este grandísimo peso político que viene, por supuesto, con unas esferas dentro de Estados Unidos, sino por supuesto con todas las consecuencias que hay a nivel geopolítico mundial. A nivel demoscópico dentro de Estados Unidos, yo lo que pude percibir es que más allá del voto de los puertorriqueños, por ejemplo, Florida resultó ser un estado que votó por Donald Trump, muy particular en el condado de Miami-Dade. No votaban por unos republicanos desde 1988. Wow. Y votaron por Donald Trump y es muy particular, hace 36 años y es muy particular porque en esa comunidad hay gran cantidad de puertorriqueños. ¿Cómo uno puede explicarse que haya votado puertorriqueños, que se haya ganado un condado históricamente, que había votado por demócrata y que ahora vota republicano en medio de una gran polémica y una indignación que hubo por estos puertorriqueños tras las declaraciones que habían dicho dentro de un mitin de Donald Trump en Nueva York, en donde estaban insultando a Puerto Rico diciendo que había una isla de basura? Hay cosas que no se pueden explicar dentro de esta elección. No se puede explicar también que en Carolina del Norte haya votado gran cantidad de los hombres afrodescendientes, que incluso fueron dirigidos en varios mensajes por Barack Obama para que votaran por demócratas y le dieron su voto a Donald Trump. No se puede explicar que en muchos otros lugares, como Georgia, que es el estado que estoy mencionando, en donde hubo fraude político, fraude electoral, comprobado, porque el delegado en ese entonces en las elecciones denunció a Donald Trump que había grabaciones donde le estaba diciendo: aparéceme 11,000 votos, por favor, porque yo necesito ganar ese estado, que fueron estos 11,000 votos decisivos para que lo perdiera y para que le dieran la Casa Blanca a Joe Biden. No se puede explicar entonces
¿Cómo es posible que lo haya ganado después de estas historias trágicas de fraude electoral? No se puede uno explicar cómo puede llegar un presidente a ser un presidente electo y que sea un presidente en funciones que tiene todavía sentencias penales pendientes, que fueron frenadas de una manera muy misteriosa por el Poder Judicial precisamente para que se diera pie a las campañas políticas que tiene. Entonces hay muchas cosas que explicar. Yo creo que hay una cuestión pendiente, hay una conversación pendiente dentro de la sociedad de Estados Unidos muy fuerte. ¿Qué es lo que ha hecho mal el Partido Demócrata? Un pasivo, un lastre, una rémora tal cual como lo ha sido Joe Biden dentro de estos 4 años de la presidencia, con una bateadora emergente que es como la vicepresidenta Kamala Harris, que llega a ser pues la candidata básicamente como una bateadora emergente para apoyar a los demócratas que estaban en franca decadencia. No se puede esperar un resultado menor al respecto. Pero lo que sí creo que es importante es el mensaje que está mandando tal cual el electorado de Estados Unidos. Donald Trump es básicamente el resultado de estas políticas mal colocadas dentro de los 4 años del Partido Demócrata, que han permitido que le puedan creer un mensaje a una persona convicta como Donald Trump, que básicamente les vendió y ellos compraron el mensaje precisamente de que, Estados Unidos está con una economía en decrepitud y el mundo está hecho un desastre. Con estas 2 premisas muy básicas, el electorado votó por él. Y es muy interesante porque finalmente Estados Unidos, y ya nos lo decía David Brooks, no tiene como un objetivo inicial o no es tan determinante el voto de los estadounidenses en cuanto a las cuestiones geopolíticas, sino solamente las cuestiones de la economía, tal cual como nos mencionaba el estilo de vida, el tema del bienestar, pero por supuesto que va a tener un impacto no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Así es. Emerson, evidentemente uno de los mensajes muy focalizados, de hecho en su discurso de hoy, Exacto. volvió a mencionar que va a cerrar las fronteras. No hay ni siquiera una mínima revisión de su discurso antimigrante. ¿Por qué sigue Donald Trump con este tema? Porque le dio la victoria, porque efectivamente está pensando que, curiosamente ya no habla del muro, habla más bien de cerrar la frontera. Pero, ¿cómo puedes analizar esto? Creo que digamos, el discurso que escuchamos de Donald Trump ya de victoria, dices, pues es que prácticamente no reculó respecto al el discurso antimigrante que tuvo en toda la campaña. Yo creo que es importante apuntar una diferencia. Si bien no reculó en el discurso antimigrante, creo que sí supo capitalizar cómo incorporar a los latinos conservadores a su campaña, que es distinto, ¿no? O sea, creo que justamente estos datos que señalaba Claudia de cómo podemos explicar cierto comportamiento del voto latino en Georgia, ¿no? Ya lo señalaba en Pensilvania. Tengo la impresión que Trump ha logrado profundizar las divisiones al interior de las minorías electorales en los Estados Unidos. Es decir, al interior del sector latino ha logrado, digamos que inocular la división de una especie de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? O sea, ¿qué es los ciudadanos de segunda? Digamos que en esta narrativa serían los inmigrantes, serían los puertorriqueños, ¿no? Así es. Y entonces ahí vemos, digamos que su discurso está orientado hacia un discurso de odio ya más por una condición que por una raza, ¿no? Porque incluso en el discurso de anoche, él dice, bueno, vamos a hacer America Great Again con los asiáticos, con los latinos, con los afros, ¿no? O sea, digamos que en lista, digamos que las razas con las cuales va a ser otra vez América, pero al mismo tiempo carga, digamos, contra el discurso de odio, contra el que viene de fuera, ¿no? O sea, tiene que ver contra el discurso de odio frente a la amenaza de exterior, ¿no? Así Exacto, ¿no? O sea, creo que logró zanjar. Él habla de enemigo interno, repitió mucho ese término, que es un término peligrosísimo si nos vamos a la historia pues, de Hitler. Hitler conceptualizó la idea del enemigo interno y ubicó en los judíos, en la población judía,
ese foco y obviamente en las otras minorías, ¿no? Hay diversos, digamos que analistas, ¿no? O sea, como el politólogo que estudia la ultraderecha, Cas Mudde, que él señalaba en su libro justo sobre la ultraderecha en el mundo. O sea, él señalaba que hay dos elementos a considerar para analizar el avance de la ultraderecha, ¿no? Sí. Dice, por un lado está el desempeño económico, ¿no? Ya lo mencionaba David, ¿no? O sea, es bueno o malo. Y bueno, hay que decirlo que en esta contienda no solo era si era bueno o malo, era la percepción que se tenía sobre el desempeño económico en la administración Biden, ¿no? Sí. Y el otro elemento señala es la reacción cultural, ¿no? O sea, ¿qué pesa más, la reacción cultural en un país para que avance la ultraderecha o el tema económico? Él señala justamente respecto a 2016, lo que sucedió con Trump, él señala que es un tema de una reacción cultural. Y esto que tú señalas respecto al enemigo interno, creo que va de eso, ¿no? O sea, incluso el testimonio que nos comentaba David, ¿no? No, pues es que Kamala está más con los valores conservadores, con los valores de la familia, no está con los trans, ¿no? O sea, el triunfo de Donald Trump es el triunfo también, ya no solo de un liderazgo, sino de un modelo político sobre los ingredientes que debe tener a lo que denominamos iliberal, extrema derecha, ultraderecha, neofascista, posfascista. O sea, digamos que ahí habrá quien lo quiera definir de distinta manera, ¿no? Pero en ese sentido creo que su triunfo no solo constituye el de él, sino que otro de los elementos que se ponen en la mesa para analizar esto es, como se señaló en 2016, si era un voto de, digamos, de inconformidad o de protesta, ¿no? Contra el sistema, contra el establishment, y que eso se canaliza en un candidato en determinado momento y que casi le tocó a Trump, ¿no? Y así puede haber otros fenómenos. Pero hoy vemos que, bueno, y se le criticó que no ganó el voto popular. Ahora vemos que ganó el voto popular, ganó el colegio electoral, ganó el Congreso, ganó los estados bisagra. O sea, Donald Trump no solo tiene un liderazgo, sino que ahí coincido en lo que señaló en su discurso en la noche, que fue de sus primeras frases, que pues es el movimiento político y social más importante de los últimos 50 años. Es el movimiento que él hubiera querido desde el 2016. Yo creo que en el fondo admiraba a López Obrador por eso, porque quería tener una base social que tuvo y la ha tenido López Obrador, y eso también va a implicar un estilo de relación con México. Jonathan, ¿qué opinas de toda esta trompeada que vimos? A mí me parece que es impresionante cómo Donald Trump justo se puede seguir vendiendo, pese a que es ya parte del establecimiento, ¿no? De lo que pasa en Estados Unidos político y empresarial. Claro. Y se logra todavía vender ante sus seguidores como un outsider, ¿no? Como alguien que viene de fuera, pero que realmente no lo es. Pero además con el agregado de que ahora es víctima y de que es alguien perseguido político, en donde todo el sistema judicial mediático estaba en contra de él, ¿no? Eso me parece que es importante. No solo gana Trump, no solo gana... ¿A qué se lo atribuyes? ¿A su habilidad mediática o a la suma de errores garrafales de los demócratas de convertirlo en víctima? Es que justamente creo que el triunfo de Trump no solamente es de los republicanos y de Trump, sino de una franja ideológica ya muy arraigada en Estados Unidos, que puede agregar a personas desde los centros hasta las derechas extremas, ¿no? Sí. Hablando también de los que niegan todo lo de los movimientos y esta parte del calentamiento global. Los negacionistas, toda esta parte también, bueno, obviamente clasistas, fascistas, neoconservadores, neoliberales, los logra aglutinar. Misóginos, exactamente. Y bueno, no se diga también en contra de todo el movimiento y de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante. Ahora, algo de lo que me llama la atención cuando estamos pensando por qué logra aglutinar, pues yo sí creo que es un movimiento también policlasista. O sea, logra también al mismo tiempo de poder tener el voto de trabajadores pobres como de empresarios y personas de clases medias, lo cual me parece importante, pero sí tiene yo creo que un sustento eso en la sociedad. Hoy hay en Estados Unidos un nivel de pobreza importante. Estamos hablando de más de 38 millones de personas. 600,000, por ejemplo, están y viven en las calles. Estamos hablando de que hay 15 millones de niños también que tienen algún tipo de pobreza en Estados Unidos. Es decir, esta parte de recuperar Estados Unidos tiene yo creo que un sentido también en una realidad lacerante que existe en Estados Unidos y que es evidente y que los demócratas no pudieron tal vez canalizar con sus políticas públicas o con sus decisiones políticas o económicas. Y creo que
es muy importante lo que está pasando con Donald Trump, porque ya lo que vimos con esta elección y estos datos que tú estás dando, cómo ganan con más, y lo que decía Claudia también, cómo gana con mucha más legitimidad que la vez pasada, yo sí ya veo un arraigo cultural fuerte en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, sino marcará tal vez a varias generaciones en el mundo lo que Donald Trump esté haciendo a partir del 20 de enero que toma posesión. Así es. Precisamente lo que justo decías, el tema de la legitimidad, por ejemplo, el estado de Pensilvania, que es como la joya de la corona de las elecciones, que aporta 19 votos del colegio electoral. En el 2020 lo ganó Joe Biden por cerca de 80,000 votos. En esta ocasión estamos viendo que Donald Trump lo ganó por cerca de 250,000. Es lo que está el conteo más o menos. Entonces esto precisamente habla de una legitimidad que pues es incuestionable. Ya en este punto lo que se esperaba en un escenario era que eventualmente hubiera un conflicto postelectoral con violencia porque quedarían como por pocos votos dentro del colegio electoral que estaría reclamando Donald Trump, pero en realidad no hay una cosa que pudiera ser objetable. Hubiera sido muy cortés y pues muy institucional que Kamala Harris hubiera salido ayer en la noche con sus congregados en Washington, D.C., a pues reconocer como el triunfo y agradecer el apoyo al movimiento, pero es como pareciera una cuestión cíclica. Lo mismo se vio cuando estuvo Donald Trump compitiendo por Hillary Clinton. Los seguidos se fueron, Sí. ella no salió. Lo mismo ocurre con esta candidata demócrata vicepresidenta, no sale. Vamos a ver qué declaraciones da, pero yo lo que quisiera también apuntar es una cuestión a nivel geopolítico. Las piezas se están moviendo muy interesante. Los ciudadanos de Estados Unidos no tienen una cuestión particular sobre lo que les importa lo que pasa en Medio Oriente, lo que les importa Sí. lo que pasa en Ucrania. Pero vamos Sin a un embargo, corte, lo Claudia, va querida, para que podamos justo poder entrar a la parte geopolítica. David, nos aguantas el corte y ahorita regresamos. Sale. ¿Sí? Gracias. Regresamos a Debate Público. Estamos analizando las distintas lecturas que tiene la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y de los republicanos en las elecciones del Congreso de Estados Unidos. Claudia, nuestra compañera Claudia Martínez, estaba argumentando también esta idea de que a final de cuentas al votante norteamericano no le preocupa la globalización ni le preocupa el lugar o la responsabilidad de Estados Unidos como potencia militar, sino que traen una agenda profundamente doméstica, ¿no? Profundamente doméstica, pero por supuesto que el resultado de haber llevado a Donald Trump a la Casa Blanca como el presidente 47 de Estados Unidos va a tener consecuencias geopolíticas súper importantes. Ya se había salido del Acuerdo de París, Biden regresó a Estados Unidos, ahora otra vez se van a volver a salir, menos presupuesto para la OTAN, que Donald Trump en reiteradas ocasiones ha dicho que es un lastre, que Estados Unidos no tiene por qué estar pagando para la seguridad de una alianza que ellos no necesitan porque tienen un gran poderío militar, y esto por supuesto viene de la mano con lo que va a pasar con la guerra en Ucrania. Claro. Es muy interesante porque pues la OTAN No, es y la el que felicidad está... de Netanyahu. Sí, por supuesto. Fue de los primeros. El tema de la guerra en Ucrania tiene 2 años, va a tener casi 3 años y se ha sostenido porque Estados Unidos es el principal sponsor con el 80% de la ayuda armamentística que se ha registrado en ese conflicto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Si esos fondos son retirados y finalmente sabemos que bueno, el FBI ha dicho que Donald Trump y Vladimir Putin han tenido contacto constante en estos 4 años que ha estado Joe Biden en el poder. Esto quiere decir que esa alianza se va a fortalecer. Podría haber negociaciones entre Vladimir Putin y Donald Trump para que pueda finalmente ceder. Se estima que podría estar cediendo Ucrania cerca del 20% de su territorio, con tal de que esa guerra terminara en 24 horas como había prometido Donald Trump. Eso por una parte. Y por otra parte tenemos Israel, el gran aliado incondicional que tiene Estados Unidos. Benjamín Netanyahu, pues prácticamente ellos son grandes amigos y algo podría pasarle extraordinario a la guerra en Medio Oriente y a Benjamín Netanyahu es que Donald Trump llegara al poder. Son grandes amigos. Recordemos que en el 2017 fue precisamente Donald Trump quien cambió de manera unilateral la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, desatando fuertísimas protestas. Pero esto fue un
claro signo de que finalmente Estados Unidos va más allá de la política que puedan tener en cuestiones regionales o de apoyos políticos o de apoyos económicos, sino es una cuestión ideológica con la comunidad judía. Así es. Y esto es muy importante porque desde ahí ya se mostró el apoyo férreo y ahora Benjamín Netanyahu, pues estamos hablando de que prácticamente tendría el poder absoluto para, si ya lo ha hecho antes, a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y más allá de todas estas cuestiones en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional por denuncias de genocidio, crímenes de lesa humanidad, etcétera, una guerra de más de un año que no se ha podido frenar con un partido demócrata en la presidencia de Estados Unidos, ahora va a tener poder ilimitado. Y recordemos aquí también, muy importante y muy peligroso, Donald Trump es un gran pensador a favor de hacer unas políticas de contención con Irán. Entonces, el tema en cuestión de Medio Oriente se podría visorar bastante peligroso. Muy bien. Querido David, ¿alguna reflexión sobre esto? Y a mí me gustaría que abundaras un poquito de lo que leí en un reportaje tuyo sobre cómo el Partido Demócrata fue perdiendo bases también en el propio sindicalismo norteamericano. Y que eso también explica, en buena medida, este avance de Trump, en donde antes era la base histórica del Partido Demócrata, ¿no? Así es, en Pennsylvania, Michigan, Wisconsin eran todos bastiones demócratas, ¿no? Y se perdió Pennsylvania, está perdiendo el Partido Demócrata en Michigan ahorita y en Wisconsin, ¿no? Creo que también quisiera profundizar un poco de por qué todo esto está sucediendo. No es necesariamente porque hubo una contienda entre dos partidos que siempre han dominado la política, sino que hay algo nuevo, ¿no? Sí. Creo que es enfatizar de que en esta elección, sobre todo, Trump, como dijo uno de los colegas, se presentó como insurgente. Y Kamala Harris, por definición, era guardián del establishment, del status quo. Sí. ¿No? Entonces tienes un país donde fue el voto del desencanto. Una abrumadora mayoría de los estadounidenses ha insistido que el país procede sobre un carril equivocado. El nivel de aprobación de las principales instituciones democráticas como el Congreso, la presidencia, la Suprema Corte están muy por debajo del 50%. Creo que el Congreso como 16% de aprobación. ¿No? O sea, estas son tus representantes, ¿no? Las encuestas señalan que la gran mayoría piensa que no tiene voz en este sistema y que la cúpula pues, no lo representa, representa la política, responden a los intereses ricos. Entonces ahí viene la cosa rara de, pues, entonces, ¿por qué votan por un expresidente multimillonario, ¿no? Como su voz, ¿no? Y es en esto de que lo ven como alguien que él promete hacer estallar a Washington, ¿no? Romper con el status quo. Entonces, si el nivel, nomás un dato, el nivel de desencanto ha llevado a un fenómeno en Estados Unidos que unos sociólogos calificaron como las muertes de la desesperanza. La tasa de muerte por alcohol, sobredosis fentanilo, de droga, suicidio, todo eso, tiroteos, pues ha llegado a un nivel tan increíble que ha reducido por primera vez en la historia moderna la expectativa de vida, sobre todo de los blancos en Estados Unidos. O sea, y entonces dentro de eso pues surge lo que algunos colegas ya comentaron, ¿no? Surge lo que caracteriza a lo que se llamaría un fascista, una propuesta fascista donde se presenta un hombre fuerte que dice yo lo represento, yo soy la voz, yo soy la única manera de salvarlos y a su país, que es la voz de los agraviados, ¿no? Y que arremete contra la izquierda radical, o sea, todo lo clásico de un movimiento fascista, ¿no? Y los invasores extranjeros. Él dice que encabeza este movimiento, pero que es la voz de todas estas gentes.
¿Por qué sale esto en este momento? Pues regresamos a los 40 años de neoliberalismo Claro. que conocemos demasiado bien en México, pero también en Argentina, en Brasil, en todos estos lugares, ¿no? Y las dos expresiones de resistencia contra los efectos del neoliberalismo, sobre todo sobre los trabajadores y la gran mayoría de la clase media, ¿no? Pues son dos. Uno, la expresión de Trump a la derecha en el 2015-2016 y la opción socialdemócrata de Bernie Sanders. Las dos salen, hay una hacia Así la es. izquierda, una a la derecha, ¿no? Y por eso, por primera vez en reportar desde Estados Unidos, en los 30 y pico años que llevo haciendo esto, tuve que usar dos palabras que nunca me imaginé que iba a usar para reportar: el fascismo y el socialismo, ¿no? Así es. Dos palabras que antes no estaban aquí. Entonces, nomás, también, ¿qué es el resultado de esto? Pues votaron por un candidato que ha prometido perseguir a sus enemigos políticos, emplear las Fuerzas Armadas para reprimir a ciudadanos, ¿no? La mayor deportación de inmigrantes en la historia, según él, incluyendo construir campos de concentración y anular los derechos, etcétera, etcétera, y en el exterior subordinar, amenazar a aliados, incluso a México, ¿no? Según él, para someterse a sus intereses, y enviaron a la presidencia un criminal convicto acusado de decenas de cargos federales. Esos cargos federales se anulan, los va a poder evadir por ganar. Era también parte de su prisa de ganar. Claro, porque se va a autoindultar, ¿no? Y en los casos federales, no en los estatales. Y también pues tenemos a un cuate que es un golpista, ¿no? O sea, uno de los cargos federales son por incitar un golpe de Estado, ¿no? Y un abusador sexual, ¿no? Eso es lo que acaba de llegar, pero también nomás para concluir aquí tenemos que mostrar de que también no ganó por un margen enorme en cada uno de esos estados, fueron por 1 o 2 puntos, ¿no? Así es. Y también se tiene que subrayar que hubo 66 millones de votos en contra de él, ¿no? Y más o menos creo que va a ser más de 1/3 de la población que no votó, del electorado. De ahí también tenemos que decir, bueno, hay una resistencia que está ahí y va a haber una resistencia, y esa resistencia está viva, está encabezada por jóvenes, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa aquí en adelante, pero las implicaciones para el mundo, ¿no? Son muy preocupantes, ¿no? Exactamente. También. Algo que comentaba Emerson Segura hace ratito antes de entrar al programa es que a final de cuentas también estamos enfrentando o estamos viendo a una gerontocracia, una profunda gerontocracia norteamericana. O sea, repite Nancy Pelosi, que creo que es la contemporánea de Ifigenia Martínez. Gana Bernie Sanders, un demócrata radical, ya muy ajeno a la dinámica de su partido. Gana Donald Trump, que seguramente, pues no sabemos si llegue a los 82 años al frente de la Casa Blanca o ya tengan relevos. Es decir, lo que evidentemente estamos viendo es cómo el sistema político norteamericano no permite el ascenso de nuevas élites ni de nuevos liderazgos. Está empantanado en este fango en donde pues el más astuto ha sido Donald Trump, ¿no? No sé qué quieras comentar. Así es. Sí, creo que estos perfiles, ¿no? O sea, que un tipo, digamos que con la agilidad y un poco, pues sí, la agilidad mental y política, narrativa, la tenga Bernie Sanders, ¿no? O sea, creo que, y digamos que él ya incluso gana así en Vermont, pero como senador independiente, ¿no? Ya no asumido Ya no demócrata, como demócrata, ¿verdad? ¿no? Y creo que, y otras voces, digamos que muy jóvenes, pero que al mismo tiempo, si bien pueden tener exposición mediática,
digamos que siguen siendo marginales como factores de poder al interior del Partido Demócrata, como Alexandra Ocasio, ¿no? Creo que, y que convive con perfiles como el de Nancy Pelosi, pues vemos un anquilosamiento de la clase política estadounidense. Y también me gustaría, aprovechando que tenemos a David, preguntarte si tú percibes, se señala que el Partido Demócrata, pues por un lado se acuerda de los migrantes, digamos que en cada campaña electoral, ¿no? Sí. Pues, digamos que desde Obama, Biden, digamos que hay una especie de promesa olvidada por parte de los demócratas a los migrantes. Y quería preguntarte, en ese sentido, si tú percibiste una derechización de la campaña, en específico de la campaña electoral de Kamala Harris, o sea, en búsqueda supuestamente, ¿no? Teóricamente, ¿no? En búsqueda de este centro político perdido. Y eso hizo que pues no convencieran a los que se consideran de izquierda o progresistas estadounidenses o del Partido Demócrata, también no lograra llegar a ese votante joven. ¿Cómo lo viste? Porque Donald Trump no zigzagueó. O sea, desde el minuto uno tuvo su plataforma, se mantuvo en su ataque hacia los migrantes. Y Kamala Harris sí veíamos que zigzagueaba, o sea, desde Gaza, desde Ucrania, desde los migrantes. O sea, le preguntaban sobre la migración, David, y señalaba, pues es que yo fui fiscal en California y pues yo sé, digamos que echar mano dura y vamos a aplicarles todo, digamos que el Estado de Derecho, la ley. O sea, ¿cómo percibiste esto? Ya que pues fue también, a pesar esta pues pérdida de la narrativa de Harris, incluso fue con todo el entramado mediático y de entretenimiento de Estados Unidos. O sea, desde Taylor Swift, Beyoncé, Bruce Springsteen, Obama, y no levantó. O sea, ¿cómo le ves esto, David? Sí, no, es interesante que todas las estrellas, el elenco de primera que tenía de estrellas Kamala Harris, ¿no? Como mencionaste, todas, ¿no? Los actores, George Clooney, etcétera, etcétera. Todas esas estrellas no pudieron contra el autoproclamado superestrella Donald Trump, porque con los republicanos él no permitía ninguna gran estrella. Tenían a gente de lucha libre, ¿no? Y un cuate de country que escribió una de las canciones más espantosas, que jamás se han escrito, ¿no? Con la que se presentó anoche, ¿no? Entonces, lo interesante de ahí es que tienes toda la razón. Los demócratas se quedaron a la defensiva sobre el tema migratorio. Trump logró tomar la ofensiva y entonces empezaron a obrar dentro del paradigma del marco que estableció Trump para el debate sobre eso, que era cerrar la frontera, frenar los flujos y además anular efectivamente el derecho al asilo, que es un derecho bajo la ley internacional y la ley nacional, ¿no? Y todo para competir hacia la derecha, girando hacia la derecha, supuestamente para competir sobre ese tema porque estaban vulnerables, ¿no? Según ellos. Con ello perdieron, o sea, todas esas familias que se llaman mixtas, donde hay un indocumentado y varios legales y ciudadanos, o sea, jóvenes, pues, ¿cómo ganas a esa gente, no? Te estás diciendo lo mismo, ¿no? Que los republicanos, ¿no? Entonces ahí cometieron, para muchos de los líderes inmigrantes, estaban furiosos con eso. Y de hecho, no es de que iban a votar por Trump, nomás no iban a votar, ¿no? Claro. Igual con el asunto de la complicidad con el genocidio en Gaza, ¿no? Para la juventud eso era, pues, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿No? O sea, claro, otra vez ¿no? Y entonces ahí perdieron no solo al voto árabe estadounidense, vale saber de que perdieron la ciudad de Dearborn, Michigan, ¿no? Que es un bastión antes demócrata, y la perdieron, ¿no? Parte es donde está concentrado una gran comunidad árabe estadounidense, pero también a los jóvenes por todo el país que los entrevistábamos y decían, no puedo votar por alguien que es cómplice del genocidio. Perdón, el genocidio es una línea roja para mí, o sea, punto.
no, no puedo votar por ella, y entonces el argumento era, pues por favor voten por ella en los estados bisagra, porque Trump va a ser mucho peor. Pero para un joven eso no te convence mucho, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces vamos a ver qué fue esa participación del voto joven con eso, pero al girar hacia la derecha, tal vez sacrificaron varias partes de varios sectores de que no iban a votar por Trump, nomás no salieron a votar, punto. Exactamente. ¿No? Y entonces ahí estamos en eso, y el tema migratorio es terrible. O sea, la primera noticia de un triunfo de Trump para mí es que va a haber un reino de terror para todos los inmigrantes por los próximos 4 años. Son los más vulnerables y los Sí. que van a ser los más impactados, aun si no cumple con sus deportaciones masivas. Si lo hace, sería un desastre económico para Estados Unidos y para nosotros en México, ¿no? Pero es generar ese clima de terror que ya se vivió durante su última presidencia. O sea, literalmente aquí en Brooklyn, cuando un niño de 10 años salía para ir a su escuela pública, sus padres le daban un papelito con un número de teléfono y le decían, oye, si no estamos aquí cuando regreses, es porque ya nos llevaron, aquí está el número de la tía o de alguien, ¿no? Wow. Imagínate ir al colegio y pensar, voy a regresar y no van a estar mis papás, ¿no? Eso es ese clima, o arrancar a niños de los brazos de sus padres, ¿no? Este ecosistema de terror y conservador, me gustaría una reflexión de Jonathan sobre este tema, porque ya no solamente estamos hablando del mundo del espectáculo televisivo. Es decir, esta fórmula de que Trump es el hombre del talk show y del reality show, pues ya lo habíamos visto en el 2016. No, aquí ya estamos viendo algo todavía más peligroso y perverso, que es la transformación de una plataforma como X en un gran megáfono de los mensajes de odio, de incluso un algoritmo que estaba y está programado. Cualquiera que usemos X, lo podemos detectar que todos los mensajes a favor de Donald Trump estaban algoritmeados de una manera muy típica de Elon Musk. Es decir, entramos también a una era del conservadurismo web 2.0 muy fuerte, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y creo que es parte también de el factor que yo veo del triunfo y de esa forma de esparcir las fake news del propio Donald Trump, Sí. De manera masiva y de un alcance impresionante a través de, no también su red social, ¿no? La red que él mismo arma, que por cierto le está yendo muy bien en estos momentos. Buenos números para su red social, pero también al mismo tiempo estas plataformas ya con el dueño legitimando también estos mensajes o dando esa posibilidad de que Sí. se esparzan de esa forma, pues creo que también ayudaron muchísimo a esta parte. Los datos que daba David sobre respecto de los jóvenes, que es muy probable que también hayan optado por esa opción, pues nos habla también de esta parte. Y ahí es donde no pudo tal vez la cultura pop tradicional de Estados Unidos tratar de menguar ese mensaje, ¿no? Pese a que incluso pues muchos de esas personas que a lo mejor votaron por Trump han vivido en alguna forma ciertas consecuencias de su política. También creo que hay en Estados Unidos una especie de ya nueva generación de personas que ya no se ven como mexicanos o como nativos de América Latina o de los países de donde emigraron, sino que ya se están viendo como estadounidenses y están viendo en toda esta cuestión migratoria también un peligro por toda esta narrativa, todo este odio que se sembró en redes sociales, todo este discurso de odio muy bien instrumentalizado por parte de Trump, y que entendieron que esto pudiera ser también un peligro para ellos, ¿no? Entonces creo que sí, las redes sociales juegan un papel importante. Ayer me llama la atención que dentro del discurso de Donald Trump, ya en el discurso del triunfo,
todavía no era oficial su triunfo, pero pues ya estaba dada todas las condiciones, hace alusión varias veces a él, ¿no? Poniéndolo como un gran héroe, como un gran estadounidense, presumiendo esa supremacía de lo que tú inventas lo tienen los rusos, no, lo tienen los chinos, no, lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, como además un modelo también de éxito, este personaje ante los estadounidenses, pues creo que también cautivó en cierta forma a un sector de clase media, joven, que vio en esa posibilidad el que efectivamente dice, hay que cuidar a nuestros genios porque no tenemos muchos. Exacto. Y él es uno de ellos, ¿no? Así es. Su modelo de éxito financiero, económico. Entonces creo que eso también pudo apantallar o pudo tener una gran profundidad en la forma de votar de muchas personas, ¿no? Por lo menos a mí me recomendaron, no sé si ya la viste, David, ver la última película de Francis Ford Coppola, Metrópoli. Todavía no la veo. Sí. Por la referencia, la persona que nos la recomendó me decía, Coppola hace años que no hacía una gran película, y esta película es una metáfora de la caída del Imperio Romano, más o menos adaptada al Imperio Norteamericano. Quizá también estamos viendo esto, es decir, Trump es, a final de cuentas, no la propuesta alternativa, sino el resultado de un proceso de decadencia muy erosionante, muy erosionador. O sea, el empobrecimiento del ciudadano norteamericano ha sido muy grave en los últimos 30 años, ¿no? Sí, no, y además dice el historiador Greg Grandin que cuando un superpoder, un imperio, empieza a construir muros, Sí. es de que ya no se está expandiendo, se está Defendiendo. regresando y defendiéndose contra lo que antes dominaba, ¿no? Entonces es pues o sea, ya te vas en deterioro, y también de parte de Biden y su equipo, pues la nostalgia por la Guerra Fría, pues se nota en todas partes, ¿no? O sea, en la guerra, en todos los conflictos y guerras, con lo de Rusia, están usando la misma retórica que hace 30 años. O Exacto. sea, ¿no? Cuando eras Unión Soviética, no eres y entonces lo que hay es que como que no se dan cuenta de que ya no son, ¿no? Eso, claro que se dan cuenta de que China, por ejemplo, es la gran amenaza, a pesar de que China nunca ha invadido a nadie, ni ha intervenido en ningún lugar, pero la están proyectando porque cómo se atreve a competir con Estados Unidos, no se vale, pues, Claro. es injusto. Y entonces, pues ya ves los factores de que la cúpula esa, cuando una mujer de 60 años del Partido Demócrata se proclama la voz de la nueva generación, pues sí está bastante bien la cúpula, ¿no? Pues, Así es. Nos quedan 2 minutos, querida Claudia. Pues finalmente me quedo con esta reflexión finalmente que dice David Brooks. El tema básicamente es pues la refundación del Partido Demócrata, una fuerte autocrítica de saber por qué también las mujeres no salieron a votar en masa por una mujer. No sabemos si en realidad esto marca que estaría preparado Estados Unidos para una primera mujer presidenta como nosotros ya les ganamos Exacto. en México. Es lo que se visoraba, no ocurrió. Una autocrítica sobre las cuestiones que han hecho con la comunidad afrodescendiente, con la comunidad latina, por supuesto la administración de Joe Biden, una figura también como Kamala Harris con todas las credenciales, que finalmente tuvo una vicepresidencia opaca, una candidatura de 107 días que en realidad no le dio posibilidad de hacer mucho, ¿no? Y pues finalmente estos 4 años que se vienen súper fuertes, ¿no? Muchas negociaciones con México en cuestiones de seguridad, el entendimiento bicentenario en el diálogo de alto nivel en cuestiones de seguridad, en cuestiones de economía, la renegociación del TEMEC que se viene dentro de Exacto. 2 años, todas las cuestiones arancelarias, si es verdad que las va a cumplir o va a ser parte también de una cuestión de unos dimes y diretes de las campañas políticas, y por supuesto pues tener en mente que estos 4 años son los últimos que va a tener Donald Trump como posibilidad, y entonces pues saber qué tanto es lo que se va a medir o no, sabiendo que no va a poder competir nunca más por la Casa Blanca, no va a tener un freno en ese aspecto. Exacto. Entonces se vienen tiempos difíciles. Así es. Jonathan, ¿alguna última idea? Pues
Pues sí, coincido, la campaña de Kamala pues sí estuvo muy debilitada, yo creo que a destiempo, ¿no? La renuncia de Biden para dar la posibilidad de que Kamala pudiera tener más tiempo. Donald Trump tuvo esos 4 años prácticamente en campaña, ¿no? Entonces creo que sí debe haber una autocrítica al interior de los demócratas, pero creo que estratégicamente desde ese inicio de origen, creo que fue malísimo que se tardaran tanto tiempo en hacer esa conversión o ese cambio de candidato. Yo creo que sí mostró una debilidad muy profunda ver a Biden, y creo que Trump se aprovechó, porque sabe hacerlo además de manera muy estratégica, aprovecharse de todas esas debilidades, cambiar la narrativa. Y creo que pues el momentum que se dijo de Kamala nunca existió. Yo nunca lo vi. Todos estaban dentro del margen de error en las encuestas. Es el primer debate, ¿no? El primer y único que debate. Se dijo exactamente de ahí. Entonces yo no lo vi. Yo más bien creo que fue construido mediáticamente en Estados Unidos que fuera así. Pero yo nunca vi como algo sorprendente que pudiera hacer pensar que Kamala pudiera tener muchas más oportunidades que Trump para ganar la presidencia. Emerson. Creo que vale la pena poner la atención en lo último que señalábamos respecto a Elon Musk y su participación en el Estado. Es decir, podemos estar posiblemente en la antesala de una claudicación importante de las facultades y las capacidades del Estado frente a los gigantes tecnológicos. O sea, es decir, la fusión del algoritmo con un gobierno. Creo que es un modelo, digamos que nuevo en términos de que no son los gigantes petroleros, no son los gigantes mediáticos, sino es otro tipo de fusión, y creo que hay que estar atentos sin duda a esa relación que, pues bueno, ayer lo decía en el mismo discurso, ¿no? Starlink llevó el Internet, llevó la conexión donde no había, es decir, sí percibe Donald Trump a Elon Musk como un salvavidas frente a un Estado que ha sido incapaz de resolver cosas, ¿no? Exactamente. David. Mira, yo creo que antes Estados Unidos venía a nuestros países, a México y a otros, para enseñarnos y decirnos cómo hacer democráticos. Creo que ahora nos toca a nosotros pues enviarles una comisión, una brigada o algo así para ayudarlos en cómo se pueden democratizar esta sociedad y por lo menos contar votos y pues puede haber ser una más comité de democráticos, recepción pues. de Norma Piña, pero bueno, la ministra presidenta Que les enseña a contar votos. que les enseñe la diferencia entre 6 y 8 como Ándale. mayoría. Exacto. Ya no hablamos de eso, pero creo que era Qué muy fuerte, importante hacer este balance, y sobre todo porque apenas empezamos lo que pues estaba ya prácticamente cantado para muchos analistas. La segunda temporada de Donald Trump para México y para el mundo, y sobre todo para Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, David, por tu tiempo. Muchas gracias, Gracias a compañeras, ustedes. compañeros. Un placer. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público. Gracias.